Mucha música, contenido y sano entretenimiento. WNBM, Sidra San Juan. WNBE, Culebra Fajardo. WNBI, Mayagüez. Y en aplicación móvil, Nueva Vida FM. Nueva Vida. Para evangélicos, católicos y gente que no asiste a ninguna iglesia. Óyeme, cada vez más aumentan las situaciones de problemas de pornografía y de ciertas índoles a nivel sexual. Y nosotros le damos gracias a Dios porque tenemos un recurso que cada semana viene con palabras de instrucción, de aprendizaje, de crecimiento, para aquellos que tienen todavía cierto tabú, que no se atreven a tocar estos temas en su casa, sobre todo los padres, ¿no? Uh-huh. Que algunos no se atreven a sentarse con sus hijos y algunos hijos no se atreven a tener apertura con sus padres. Qué bueno que contamos con un recurso como lo es Joel Ventura, consejero profesional en Hablemos de Sexo. Así que bienvenido una vez más. Es un placer siempre tenerte, Joel. Gracias Moraima y buenos días a todos ustedes en el estudio, la gente que nos ve por Facebook y nos escucha por la radio. Ajá. Hoy el tema es, Dios nos perdona, pero la fe sin obra es muerta. Dios nos perdona, pero la fe sin obras es muerta. Sí, nosotros ya hemos hablado en ocasiones sobre lo que es la adicción a la pornografía, adicción al sexo, pero hoy quiero hacer un énfasis en lo que es la lujuria sexual, que se habla en la palabra de Dios. La lujuria puede incluir que lleguemos al extremo de desarrollar una adicción a la pornografía, pero no se limita a eso. Hay personas que no ven pornografía o no tienen adicción sexual y a lo mejor están haciendo otras acciones o tienen otras conductas que piensan que no son tan malas o que no son para nada peligrosas o malas. Por ejemplo, están en su trabajo y o en el diario vivir, salen a cualquier lugar y no controlan sus miradas. Pasa alguna chica o algún hombre, en caso de las mujeres, atractivo, y no es solamente que haya la reacción biológica, porque sabemos que somos seres sexuales y si alguien atractivo pasa al frente de nosotros, es normal que a lo mejor nos llame la atención, pero no es lo mismo eso a lo mejor a desnudar con la mirada a otra persona. O que cuando pase esa persona en el trabajo tengamos la costumbre de invitar a nuestros compañeros o a las mujeres a sus compañeras y decirles, mira, ven para que veas. O los comentarios o el coqueteo. A lo mejor piensan, pues es que esto es un relajo, y no lo ven como algo peligroso o algo que les afecta a ellos y que afecta a otras personas. Y entonces nosotros sabemos que Dios nos perdona. Sabemos que, porque no quiero hacer un énfasis en el pecado y en la culpa, sabemos que Dios es un Dios de amor y de gracia. Y en Hebreos 4 dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros. Al contrario, uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Uh-huh. ¿Y que nos invita luego? A que entremos al trono de gracia con miedo. No, confiadamente, porque podemos hallar en él misericordia. Y conocemos historias de la Biblia, como el rey David, que cometió pecado con Betsabé, el pecado, las consecuencias que tuvo, que él trató de ocultarlo al nivel de intentar desear que asesinaran y poner en riesgo a la vida del esposo de Betsabé y todo eso, y Dios lo perdonó. Te pregunto, Joel, ¿la lujuria es una característica humana? Pues yo creo que es parte de lo que la Biblia habla de la tendencia pecaminosa o la carne, cuando hace referencia a la carne. ¿Cuándo se convierte en algo peligroso? O sea, si todos los seres humanos tenemos lujuria, tanto hombres como mujeres, ¿cuándo es la señal para tú decir, este es el límite o estás cerca del límite, despégate? O sea, ¿cómo cada uno de nosotros puede entender que esto que estoy sintiendo, ¿verdad? Este atractivo, este arranque, esta fuerza de ir en esta dirección, se está convirtiendo en algo fuera de control y necesito mantenerme en el límite? ¿Cómo lo sabemos? Sí, aunque como tú bien mencionas, es algo que puede ser parte de la humanidad y todos podemos ser tentados en esta área, cuando la frecuencia es demasiada o es algo que yo siento, como tú mencionaste, se salió de control. Cuando yo siento que lo estoy practicando
con demasiada frecuencia y que yo a lo mejor no quiero mirar, pero no puedo parar de mirar y de fantasear y hacer... Y desear. Y desear. Ok. Exacto. O cuando entonces ese relajo en el trabajo de a lo mejor estar coqueteando con otra mujer que no es mi esposa, o en el caso de las mujeres con alguien que no es su esposo, a veces es hasta más peligroso cuando yo pienso que es un relajo y que no tiene nada de importancia. Que inclusive entonces a lo mejor mi cónyuge me dice, mira, pero puede ser fuera del trabajo, puede ser a lo mejor cuando estoy hasta con una cajera en un establecimiento. Uh-huh. Y que ya mi forma de relacionarme incluya ese tipo de conducta y que yo la vea hasta normal. No, pues, claro. Eso Y si ella te tira una línea que sientas que te está dando permiso para... Exacto. Para, y que entonces yo no decir establezca algo. un límite. No establezco un límite, sino que al contrario, le sigo el juego. Estar consciente no solamente te empodera, estar consciente, porque muchas veces consciente, aunque estés consciente, la persona sigue con el paso 2, paso 3 y paso 4. ¿Cuál sería tu recomendación como experto en el tema para decir para? O sea, ¿cuáles serían las herramientas que tú pondrías en las manos de cualquiera de nosotros, de los que nos están escuchando, para decir detente, no sigas por ahí? ¿Qué herramientas hay disponibles? Mira, en esa línea quería traer algunos versículos de la palabra y quería mencionar que a veces confundimos la culpa con arrepentimiento. Y yo creo que es importante que nosotros podamos entender que aunque el arrepentimiento involucra culpa, pero no es sinónimo. Y el arrepentimiento va más allá y lleva acción. Yo puedo pedir perdón por mis pecados, pero seguir haciendo lo mismo, sin esforzarme por cambiar. Culpa no es sinónimo de restauración ni de restitución. Entonces, la Biblia no es una sin verbo. Cuando digo que no es una sin verbo, es que no es una que no conlleva acción. Y sabemos que hay varios versículos bíblicos que nos invitan a la acción. Por ejemplo, Jesucristo dijo, cualquiera que oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ahora, él no se limitó a escuchar. Y aquí es donde yo quiero llevar, y a lo mejor va en esa línea de qué cosas podemos hacer. Él dijo, cualquiera que oye estas palabras y las hace. También en otro de los versículos, que es donde yo creo que la palabra de Dios hace provisión y nos exhorta para poder sanar, dice, confiésense en sus pecados unos a otros y oren unos por los otros. Aquí vemos la acción nuevamente de confesión y de que oremos unos por los otros. ¿Y qué dice después? La oración del justo es eficaz, es poderosa, pero no dice es eficaz sin antes decir confiesen, sin antes llevarnos a la acción. Ahora, aquí está el dilema. Parte de poder sanar requiere que nosotros podamos confesar, pero sabemos que la lujuria conlleva vergüenza. La mayoría de las personas que practican la lujuria sexual cargan una vergüenza, una culpa que los lleva a estar aislados y en secreto. Entonces, parte de poder sanar y parte de la sugerencia es que nosotros podamos confesar, como nos invita la Biblia, pero sabemos que en nuestras iglesias no necesariamente todo el mundo está capacitado para llevar confidencialidad a lo que le decimos y tratar esta situación con amor y honestidad. Así que ahí donde necesitamos lo primero es pedirle dirección a Dios para que el Espíritu Santo nos dé discernimiento de qué persona es la adecuada dentro de la iglesia o fuera de la iglesia para yo entonces hablar y yo creo que ese es el primer paso que podemos comenzar, la confesión, sacarlo a la luz y no seguir aislados. Ok. Sí. No sé si, Marisma, ¿tienes algún comentario? Sí, tengo una pregunta y es que las parejas, ahorita comentabas, por ejemplo, van a un centro comercial y ya uno de los dos da como normal, pues tirarle una señal de humo a quien te está atendiendo, a quien te pasó por el lado. Entonces la pareja le dice, mira, me lastima, no lo hagas, me hace sentir mal, porque uno conoce las miradas de quien está con uno. Y esa persona no le importa, puede que sea ya a nivel subconsciente y la pareja lo ve como que es que no le importa, ya lo hizo un estilo de vida que no lo puede evitar, que entonces requiere ayuda. Definitivamente, hay personas que han llegado a ese nivel que ya solos no pueden
lo han intentado por muchas ocasiones. Primero que a lo mejor no se dan cuenta en algunas ocasiones, y en otras ocasiones se han dado cuenta, se dicen, espérate, no debo hacerlo, pero la fuerza o el impulso es tan intenso que no pueden parar. Te lo digo como mujer porque yo a veces uno ha sentido miradas, tú sabes que esa persona es la compañera en un centro comercial, qué sé yo, por donde uno esté andando, y tú dices, wow, delante de la persona hizo esto, no se da cuenta, y de verdad he llegado a la conclusión que hay gente que ha hecho eso su estilo de vida, y entonces no se percatan, porque atreverte a hacerlo delante de esta persona. A mí me parece que se ha normalizado eso, si es parte de cómo la sociedad ve ese comportamiento, que no lo ve ni malo, ni de preocuparse para modificarlo, porque esta sociedad, tengo la impresión, Joel, de que vive con lo que Moraima describe como algo que es normal. ¿Cuál es el problema? Entonces, cuando esa línea se borra, solamente alguien que todavía tiene unos parámetros por los cuales se rige es quien se da cuenta de lo que tú estás mencionando. O sea, estamos en una sociedad totalmente tan sexualizada que ya es insensible, aparte de lo que Moraima está describiendo. Sí, y en muchas de las ocasiones ya hay la otra parte no se atreve ya ni a decir nada porque está ya resignada o resignado. Hay personas que han llegado al punto de que lo han reclamado, dicen, mira, por favor, han tratado de poner límites, pero ya dicen, pues yo no voy a seguir peleando, pero no quiere decir que no le siga afectando y que no esté afectando su autoestima y su sentido de valía. Es interesante cómo esta sociedad glorifica el sexo, y el sexo de todas maneras y con múltiples parejas, y al final el tener múltiples parejas lo que comprueba es que no son felices, que solamente la relación es por un tiempo, esa relación terminó, comenzó otra relación que casi siempre comienza precisamente por mucho atractivo físico sexual, pero no hay sustancia, nunca hay sustancia, por lo tanto volvió y terminó esa relación y empezó otra. Es típico verlo en todos los ambientes allá afuera, de que esa es la norma. Entonces las personas no se ponen a internalizar, caramba, yo vivo una vida sexual bien libre, como me da la gana, tengo las parejas sexuales que quiero, pero en el fondo nunca estoy con una o con uno finalmente a quien dedicarle amor, fidelidad, buen trato y que sea recíproco. La gente como que no piensa mucho en eso. O sea, en el fondo tienen mucho sexo, mucha libertad sexual y nada de felicidad. Porque paradójicamente están teniendo mucha conexión física, pero no están intimando. Irónicamente, ¿sí? Hay una ausencia de intimidad. Porque están desnudando su cuerpo, pero no están desnudando su corazón ni su mente. No están siendo vulnerables. Exacto. Y una relación saludable, cualquier relación saludable requiere vulnerabilidad y eso requiere seguridad. Cuando tú hablas de Dios perdona, pero la fe sin obra es muerta, ¿te refieres a un cambio en el comportamiento sexual? Sí, en cualquier área con la que estemos luchando. Cualquier área que reconocemos que estamos pecando y siempre el pecado nos daña. Siempre el pecado nos hiere o nos afecta a nosotros y afecta a otros. Que no nos limitemos a solamente sentir culpa y pedir perdón. Que no convirtamos esto en un círculo vicioso de, ok, lo volví a hacer, e inclusive yo puedo hasta llorar y yo puedo sentir dolor, porque a lo mejor el Espíritu Santo me mueve a que, mira, esto está mal y quiere que cambie. Pero entonces aquí entra el dilema de que, por un lado, como la lujuria conlleva vergüenza, me mantengo callado, entonces no lo llevo a la confesión como nos invita la palabra. Y ahí es donde necesitamos buscar ayuda dentro de la iglesia con gente adecuada y a lo mejor fuera de la iglesia con profesionales. Quiero dar un par de minutos si necesitas hacer una pregunta, aclarar una duda de algo que sexualmente te afecta a nivel personal, a nivel de pareja. Tenemos a Joel Ventura, consejero profesional licenciado con especialidad en comportamientos sexuales, para que te comuniques con nosotros en esta hora. 787-993-9700. Mantente en el anonimato, ¿verdad? Queremos proteger tu identidad. Lo que queremos es ayudarte con aquello que te afecta en cualquier área de tu sexualidad. 787-993-9700.
Así mismo es, llama si tienes alguna pregunta, alguna duda, puedes compartirla con nosotros en estos momentos. También quería mencionar que la necesidad que hay de ministerio en esta dirección para ayudar a hombres y mujeres que están luchando con la lujuria sexual. En la iglesia donde pertenezco, la Catedral de la Esperanza, hay un grupo que va dirigido a hombres que están luchando con lujuria sexual que se llama 180 grados. Me pueden contactar o preguntar en este mismo Facebook Live para poder darles información. Pero hay otras iglesias que tienen ministerios similares, pero hacen falta más. Vamos Tenemos con una llamadita. Sí, en ruta, muy buen día. Sí, buen día. Hola, adelante. Hola. Mira, particularmente yo acabo de salir de una relación hace 5 meses y yo llevo años luchando yo le llamo con un fantasma que constantemente me acecha, y es el de los daños que causan el abuso sexual en la niñez, que luego de fracasar en un matrimonio y en la última relación que tuve, despierta ataques de pánico, ataques de ansiedad. ¿Tú fuiste abusada sexualmente cuando niña? Sí, desde los 6 años hasta los últimos años y luego a los 12. Wow, ¿por un familiar? Sí. ¿Y nunca lo has tratado en términos profesionales, médicos, lo has manejado tú solita? Bueno, la primera vez que yo hablé de eso tenía 22 años. Luego de otro fracaso amoroso, comprendí que parte de mi problemática era a causa de esos eventos de mi vida, y estuve como 2 años yendo a consejería y busqué ayuda, pero entonces reconozco que tiendo a desarrollar codependencia emocional de mis parejas, y cuando por X o por Y la relación pues fracasa, cada vez las crisis son mayores. Yo estuve casada 9 años y cuando ese matrimonio fracasó, fue la primera vez que me dieron ataques de pánico, y luego fue esta última relación que tuve, y si me dio duro la vez pasada, esta vez me está dando más fuerte todavía. Más fuerte, ok. Específicamente, ¿qué te gustaría que Joel te dijera? ¿En qué área tú entiendes que tienes la necesidad mayor? Pues una de las cosas que yo tengo mucho temor de Dios y siempre he respetado el Evangelio y todos los temas, ¿verdad?, relacionados al Evangelio, pero a mí yo no entiendo por qué se me hace tan difícil el yo tener una abstinencia. No es que no me considero una persona promiscua, pero luego de que comienzo pues una relación con alguien y pasan varios meses, pues se rompe. ¿Cómo? Se rompe la relación. O sea, no, luego de varios meses pues estoy íntimamente con esa persona porque siento que no tengo la capacidad o la habilidad para la abstinencia. Y pienso que la relación pues fracasa a causa de eso. exacto. Sí, mira, Tú estás dando sexo para que te amen y te valoren, no estás buscando o dando sexo por puro placer. ¿Es eso lo que tú estás haciendo? Exactamente. sí. Irónicamente, cuando tenemos heridas, que hemos sido abusados sexualmente en la niñez, irónicamente tendemos a recrear los traumas, aun cuando parezca ilógico que uno vuelva a hacer lo mismo. Aparte de que si un abuso sexual que no hemos sanado a tan temprana edad provoca que no sepamos cómo establecer límites, cómo cuidarnos. En el momento donde debimos haber sido cuidados, no fuimos cuidados, y de adultos aún así no hemos aprendido, y por eso los traumas, cuando no los sanamos, pueden terminar en ataques de pánico, porque ya el cuerpo llega el momento en que no resiste.
y entonces explotamos. Y por eso es que es importante, mi recomendación es que busque algún profesional que esté adiestrado en terapias somáticas, o sea, terapias que ayuden no solamente a nivel cognitivo, sino a nivel fisiológico, como es la terapia EMDR, y también que esté adiestrado para trabajar con lo que es el tema de la adicción sexual, cuando no sabemos cómo controlar esos impulsos. Es interesante lo que ella dice, yo no soy una persona promiscua, o sea, no es que esté teniendo este tipo de comportamiento porque me llama la atención, porque no puedo vivir sin eso, es para sentirse aceptada o quizá para retener a una pareja, sentirse amada porque de pequeña no sintió ese amor, fue abusada por el contrario. Yo creo que demasiadas mujeres en el argot de la calle que janguean, dan demasiado sexo buscando en ser amadas y valoradas y no por el placer sexual del sexo. No sé si me explico. Sí, claro. Demasiadas mujeres están en esa trampa, cualquiera las catalogaría de jangueadoras, mujeres fáciles, pero están dando sexo, pero no quieren placer sexual necesariamente. Lo que quieren es ámame, valórame, hazme sentir especial. Y a la larga se pasan dando sexo a muchas parejas, muchos hombres, buscando encontrar a uno que llegue ahí, pero no aparece. Y a la larga se empeora, porque entonces vas a tener el sentido de culpa, le di mi cuerpo a esta persona que no me valoró, que no me amó, porque no, eso no es amor, eso no es amor, así no se busca el amor de esa manera. Sí, cuando hemos sido abusados sexualmente en la niñez, surgen unos paradigmas o unas creencias bien fuertes como para poder ser amada, o el sexo es igual a amor. Surgen ese tipo de creencias y son inconscientes, son decisiones que uno inconscientemente toma, porque ese es el aprendizaje. Exacto. Ese es el aprendizaje que hubo en ese momento cuando no estábamos listos para ese tipo de experiencia. Wow. Y todo gira en torno a sentirse cuidado. La deficiencia de no sentirse, ¿verdad? Cuidado. Y sin embargo, pues hay otras maneras de uno encontrar ese cuidado, no tiene que ser esa. Claro. Pero el detalle está en que porque esto no es solamente a nivel cognitivo que se da, sino a nivel fisiológico que se da. Y poder sanar eso requiere un proceso que conlleva seguridad, que conlleva un proceso, un espacio donde yo pueda sentirme seguro, o en el caso de la mujer segura, y que sea el tiempo que sea necesario, que no es de la noche a la mañana como a veces quieren forzar o... Exacto. He escuchado a mucha mujer cristiana que estuvo ahí, pero muchas, y que el haber cultivado a un nivel más profundo una relación con Cristo, donde Él viene a ocupar ese lugar que ellas han querido darle a los hombres que le han dado la oportunidad en su vida, de sentirse amadas, valoradas, importantes, y Cristo es esa relación fiel, inquebrantable, donde han encontrado esa libertad, ese alivio, y donde han detenido ese comportamiento, ¿verdad? De dar oportunidades sexuales a muchos hombres, como lo que las sanó. Esta parte desde el punto de vista de la consejería tuya, es un papel importante, esta parte de la espiritualidad donde la mujer es conducida literalmente al marido de los maridos y al novio de los novios, que es Cristo. Definitivo, pero aquí vienen dos dilemas. Si la persona que me abusó era cristiana, o si tenía una posición Espiritual, pastor, eclesiástica. o el maestro. Se le hace demasiado difícil. Entonces, ¿cómo yo logro conciliar eso? Exacto. O si la persona que ahora Dios, yo creo que Dios está poniendo en mi vida, yo le estoy dando la oportunidad, es cristiana, pero está cruzando unos límites que no está respetando. Y entonces, pues, por un lado yo siento, espérate, esta persona tiene unas posiciones en la iglesia, esta persona por un lado es de Dios, pero todavía no nos hemos casado, y entonces no va a proveer para la sanidad. Joel, una persona escribe por aquí, tengo una situación con mi hija de 10 años, ella se pasa buscando con mucha curiosidad cómo los animales tienen sexo, por qué, ¿verdad? Ciertas posiciones en las parejas, busca mucho eso, con solo 10 años. En la casa el sexo no es un tabú, yo les he hablado claramente de acuerdo al tema, pero ella tiene una obsesión con esto, no sé qué hacer ni qué pensar, tengo mucho miedo, dice. Eso está reflejando que ella no está lista para manejar el internet solo. Okay. Ella, en mi opinión, no debería tener sin supervisión ningún artefacto que tenga acceso a internet, hasta que llegue el momento que estemos seguros los adultos
los padres que ella lo puede manejar. Por tu experiencia, ese interés desmedido implica que la nena está siendo estimulada, sea por cosas visuales o alguna experiencia que la lleve a ese sobreinterés. Por mi experiencia, mínimo, lo que yo puedo inferir es que ha sido expuesta a material pornográfico, sexual explícito. Puede ser por curiosidad o simplemente sin buscarlo, porque sabemos que la industria pornográfica está buscando a los niños. Sí. Exacto. Pero ahí es donde entra el gran reto que tenemos los padres, de velar, de prepararlos, de hablarles de esto puede suceder. Y si sucede, tú no hiciste nada malo. Si tú no estabas buscando pornografía y salió, tú ven a nosotros, dínoslo, queremos cuidarte. Pero si no la preparamos para ese primer encuentro que lamentablemente se va a dar en algún momento en la niñez o adolescencia, pues se quedan sin herramientas. Mamá 10 debe años preguntar, es bien niña. Sí, es bien nenita, sí. Está próxima entonces a entrar en la parte de la pubertad, 11, 12, hacia ya mujercita. Mamá debe, ya que el tema no está en la casa, mamá debe sentarse y preguntarle directamente si no lo ha hecho. Ven acá, mi amor, ¿tú has visto esto? ¿Qué tú has visto? ¿Qué has encontrado? Exacto, y sobre todo establecer límites, establecer unas medidas de protección. No debe tener un teléfono celular, o si lo tiene, que no tenga acceso a internet. Y si va a tener acceso, ya sea por la escuela o por las razones o por recreación, debe haber un adulto responsable. No porque sea abuelita o porque sea tío o papá, debe ser un adulto responsable velando lo que ella está haciendo. Yo el número de teléfono para que la gente te contacte. El tiempo nos corre demasiado rápido, el tema ha estado espectacular. Mira, pues me pueden contactar. La forma más fácil es por mensaje de texto, 787-518-2357. Lamentable en este momento estamos llenos la agenda, así que lo que podemos ponerles en lista de espera, o si es urgente, le podemos dar teléfonos de otros profesionales como la doctora Angie González o otros profesionales que puedan asistirle más prontamente. Excelente. Excelente, tremendo Joel tema. Ventura. Sí. Hablemos de sexo, otro segmento exclusivo de esta emisora diferente y de este programa diferente. Bendiciones, Joel. Gracias. Igual a ustedes.